y pues no tienen luz, entonces no se podía conectar. Qué pena, ¿verdad? Pero si quité el mensaje como para que nadie se confundiera, pero en el mensaje que les había dejado, en aula virtual, les decía que ahí también les ponía como un link a la bibliografía de Luis. Se las voy a volver a poner por si quieren entrar. Él está estudiando su doctorado, ya está por terminar en la Universidad de Columbia, estudia un doctorado en epidemiología. Y pues su maestría también está relacionada con el área de epidemiología y él estudió medicina en la Universidad de Nuevo León. Bueno, pero ya nos hablará un poco más de él la próxima semana o la semana en que nos reunamos. Ahora sí, voy a empezar a compartir algunas ideas, pero antes de esto me gustaría preguntarle a Angie. Angie, ¿tú como que con qué te quedaste de la clase pasada? ¿Qué dirías que revisamos la clase pasada? ¿Cuál Angie? Es que hay dos. Angie Dayan, o Dian, no sé cómo lo dices, Dian, Angie Dian, Angie González. Sí, bueno, de lo que me acuerdo era respecto a los valores del nominal, o sea, me pareció, pues, importante como, bueno, a mí me gustó cómo lo iba mencionando, que podemos identificando, cuando era cualitativo, cuantitativo, que si tomas la información cualitativa primero, te es difícil después eh, pasarlo a cuantitativo. Pues sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, retomando un poco el comentario que nos haces, Angie, cuando a mí me interesa medir un fenómeno en el área de salud, ahora voy a poner un ejemplo más simple que no es del área de salud. Si a mí me interesara saber algo sobre el cabello humano, ¿no? Entonces, yo podría hacer preguntas sobre el cabello humano o indagar variables sobre el cabello humano de forma cualitativa. Por ejemplo, el color de cabello, ¿ves? Que tú tienes. O si tu cabello es lacio o es rizado. Entonces estoy identificando una cualidad y lo que obtengo de esa medición de la cualidad es una frecuencia de cuántas personas tienen el cabello rizado, cuántos lo tienen lacio, cuántos tienen cabello negro, etcétera. Y la frecuencia, pues, es el número total de las personas o la sumatoria de personas que cumplen con la cualidad. Pero además, yo con ese dato también podría obtener una medida relativa. Es decir, si yo divido el número de personas con cabello rizado entre el total de personas, pues obtengo una proporción y si lo multiplico por 100, pues es el porcentaje, ¿ves? Entonces, eso es una medida absoluta y una medida relativa para una variable cualitativa. Pero también puedo indagar sobre las características del cabello sabiendo, por ejemplo, el número de cabellos que dejas en tu almohada, ¿no? Después de dormir. Entonces, lo que estoy indagando no es una cualidad, sino es una cantidad. Por lo tanto, estoy haciendo una indagación de una variable cuantitativa. Esa cantidad de cabellos yo simplemente puedo sumarla y pues me da una frecuencia que es absoluta, ¿no? Pues digamos son 100 cabellos o 200 cabellos. Pero también podría, si tengo yo ese dato de 100 personas, pues obtener la media de cabellos que la gente deja en su almohada, la desviación estándar, puedo saber la varianza, puedo tener medidas de posición como los quintiles, los cuartiles, por ejemplo, ¿no? O bien puedo agrupar esa cantidad de cabellos en categorías y decir, bueno, ¿cuántas personas pierden de 10 a 50 cabellos o de 0 a 50? De 51 a 100 y así, así. Y de esas, ahora que son categorías que yo conformé con las cantidades de cabello, con la cantidad total de cabellos, pues también puedo sacar las frecuencias que son absolutas y las frecuencias relativas. Y en ese caso también incluso podría sacar frecuencias acumuladas, ¿verdad? Y se acuerdan que ayer yo le explicaba a una de sus compañeras que las frecuencias acumuladas son muy útiles y ponía un ejemplo del campo de la nutrición, ¿verdad? Cuando me interesa, por ejemplo, saber
¿Cuántas personas tengo yo en las peores condiciones de nutrición? Que serían los que están como en los deciles más bajos de peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso estábamos platicando. Y después continuamos hablando de una de las formas de medición de eventos de salud que interesan en la epidemiología, que es la mortalidad. Y veíamos que la mortalidad la puedo medir como una mortalidad general, en donde yo sumarizo todas las muertes ocurridas en un periodo de tiempo por todas las causas en todos los grupos de edad, o bien puedo también identificar la mortalidad de manera específica, en donde para un grupo particular mido la cantidad de fallecimientos dentro de ese grupo de edad, por ejemplo, en concreto, o dentro de un sexo en particular, o para una enfermedad, pues, en particular también, ¿no? Y otra medida que veíamos que existe es la de la letalidad. Y veíamos que la letalidad nos da cuenta de qué tan grave puede ser una enfermedad basándonos en el número de personas que la tienen y luego de esas personas cuántas tienen un fallecimiento, cuántas fallecen después. Y decíamos ayer que hay cosas, por ejemplo, cuando se quiere medir la letalidad durante un brote, como ahora estamos con COVID, que se vuelve muy complejo, porque dependes primero de conocer bien cuántas personas realmente están enfermas, y eso no siempre es fácil saberlo, y luego cuántas personas fallecen debido a la enfermedad, y esa cosa tampoco es tan fácil de saber. Entonces, bueno, pues medir la letalidad, igual que medir mortalidad, tiene su chiste y es complejo, pero es muy importante ese dato. Ahora voy a hablar de, bueno, no sé si alguien más se quedó como con alguna duda en la sesión de ayer o algo que quisieran, pues no sé, comentar. ¿Todo bien? Si te quedó como algún concepto flojito una vez que hagas tu lectura, pues búscame para poderte apoyar y aclararlo, ¿va? Pero seguro que con esa lectura, porque está como muy clara, vas a ir como que amarrando varias de las ideas de las que estoy hablando. Ahora voy a hablar del otro fenómeno que interesa explorar en la epidemiología, que es el de la morbilidad. Entonces, ayer hablamos de la mortalidad y vimos cifras de mortalidad, pero hoy vamos a hablar de la morbilidad. Y es que fíjate, déjame agarro mi cursor. Yo le digo cursor, pero aquí dice puntero y nunca se me graba decirle puntero. Mira, estudiar la enfermedad es una cosa que interesa a muchas disciplinas. Por ejemplo, la medicina, lo que tú estudias. A tu disciplina le interesa estudiar la enfermedad. Pero no es la única área a la que la enfermedad le interese, como pudimos ver en el ejercicio de la unidad número 1. La enfermedad es un tema de interés para la historia, para la política, para la filosofía, para la economía, para la demografía, para muchos campos, la enfermedad es una cosa que importe. Y cada una de estas disciplinas entiende algo sobre la enfermedad y aporta algo sobre la enfermedad. Cuando hablamos de la epidemiología, ¿cuál es, digamos, el interés que tiene la epidemiología sobre la enfermedad? Pues la medición de su frecuencia. Para eso está la epidemiología, para medir la frecuencia con que ocurre la enfermedad. La historia medirá, pues también algo similar, pero probablemente le interesen otras áreas. A la medicina, ¿tú qué dirías que le interesa de la enfermedad? Hasta ahora, ¿de qué te has dado cuenta que le interesa la medicina de la enfermedad? La cura de la enfermedad. Exacto, cómo tratarla. ¿Y qué más? ¿Qué más dirías que le importa o que hace la medicina por la enfermedad? También. Sí, te escuchamos. Ay, bueno, ya no te escuchamos. Entonces, ¿podría ser tratarla? ¿Alguien iba a decir algo? No, nada más le iba a decir que, Ay, te escuchamos y luego ya no. Bueno, a ver, voy a seguir avanzando. Tú interrúmpeme cuando tú quieras, ¿está bien? Pero también podría estar el interés sobre el diagnóstico de la enfermedad, sobre el tratamiento,
sobre la identificación de la etiología y la comprensión del pronóstico, ¿no? Así que digamos que la medicina está a grandes rasgos, como interesada en el diagnóstico, etiología, tratamiento y pronóstico, ¿va? Pero la epidemiología está interesada en medirla, en entender su frecuencia. Y esta frecuencia, además, la epidemiología lo que hace es que la caracteriza según el tiempo en el que ocurren las cosas, según el lugar en donde los eventos se suscitan y según las personas que presentan las condiciones. Entonces, mira, algo que siempre te van a decir en un curso de epidemiología, las 3 variables epidemiológicas, ¿cuáles son? ¿No? Esa es como una pregunta clásica de un curso de epidemiología. Pues esas variables son tiempo, lugar y persona, porque lo que hace la epidemiología al estudiar la frecuencia es caracterizarla, qué tan frecuente ocurre, en dónde se suscitan las cosas y qué tipo de personas, qué características tienen las personas que presentan una condición, ¿va? Y la manera en que la epidemiología, digamos, contabiliza qué tanto ocurren las cosas es a través de 2 nociones o de 2 medidas que se conocen como las incidencias o las prevalencias. Y el tema que empezamos a revisar ayer sobre las tasas, las razones y proporciones, te voy a recordar algo que te dije ayer, o no sé si te lo dije o no te lo dije. Pero esas tres mediciones, pues es una medición matemática que en la epidemiología nos traemos, o sea, la incorporamos a los conceptos epidemiológicos para usarlas, esas 3 mediciones, para identificar incidencias o prevalencias. O sea, una incidencia y una prevalencia hace uso de las medidas matemáticas de conteos simples, razones, proporciones o tasas. Espero haberlo explicado bien, ¿ok? Entonces, razones, proporciones y tasas son la cosa que usamos en epidemiología para identificar las incidencias y las prevalencias. Pero entonces, ¿qué cosa es la incidencia y qué cosa es la prevalencia? Hoy espero que a todos nos pueda quedar un poco más claro, ¿va? A ver, esto ya lo habíamos visto el día de ayer. Y ahora te quiero mostrar como que los 2 grandes conceptos sobre prevalencia y sobre incidencia. Y después haré una especie de ejemplo para ayudarnos a todos a entenderlo mejor. Cuando imagínate que tú, no sé, de repente vas a la selva, ¿no? Y que quieres identificar a un animal que sabes que vive allí, ¿no? Ahora, tú sabes que de esos animales, pues no se espantan con los humanos, ¿no? O sea, si tú andas por allí, se dejan fotografiar, se dejan ver, y entonces le tomas una fotografía, ¿ok? Esa fotografía, yo quiero que asocies a las fotografías con el término prevalencia, porque una prevalencia es como sacar una foto de las personas que están con una condición de salud, ¿ves? Es como si le pudieras tomar una foto y luego contar. Imagínate que todos los enfermos con una situación caben en una foto y tú puedes contar cuántos son. Imagínate que son 100, ¿ves? O sea, que en la selva tú encontraste 100 de estos animales y todos cupieron en la misma foto. Pero también puede pasar que la foto que tomes no tenga a todos, ¿ves? Sin embargo, es la foto que tomas y dices, mira, pues hay 100 ejemplares de este animal, pero pues es lo que yo pude captar, porque a lo mejor mi cámara no tiene como un rango muy amplio o el lugar en donde yo me puse a tomar la foto es lo que me dejó ver. Algo así pasa cuando queremos medir eventos en salud. A veces somos capaces de captar buena parte de la prevalencia o de la frecuencia de un evento, pero hay eventos que son complejos de medir, que no es tan fácil identificar, como yo te decía ayer, el caso de las mujeres embarazadas. No es que cuando te embaraces llegues a un censo, ¿no? Y inmediatamente, no sé, o que haya algo, no sé, que utilices alguna pulsera que en cuanto note cambios hormonales diga, ya está embarazada, déjame mando el dato aquí a la unidad de vigilancia epidemiológica. Pues no, eso no pasa. Entonces, no siempre todo el mundo que tiene una condición va a salir en la foto. Prevalencia podemos definirla como el número de individuos que tienen una condición. Y a veces eso podemos decir, que simplemente una prevalencia es cuántas personas están enfermas de X cosa.
Y en ese sentido, la prevalencia la estamos reflejando como un número absoluto, pero también la prevalencia la podemos reflejar como un número relativo y decir, ah, mira, hay 100 enfermos de una población de 1000 personas. Entonces, prevalencia la proyectamos como una proporción o como un porcentaje. Muy bien. Cuando, por ejemplo, el número que está aquí en el numerador fuera muy chiquitito, digamos 10, y el número del denominador fuera muy, muy grande, si hacemos la división, o sea, obtenemos el cociente, pues tú ya sabes que va a salir un número con una cifra con muchos ceros, ¿verdad? 0.000 no sé qué. Entonces, para facilitar la lectura de esas prevalencias contabilizadas como una proporción, la vamos a multiplicar por un múltiplo de 10. O sea, la puedo multiplicar por 1000, por 100,000, por 1,000,000, ¿ves? Depende como qué tanto quiera reflejar la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, aquí esta fórmula que te aparece en tu imagen es el cálculo de una prevalencia medida en una forma relativa. Pero si tú nada más dices cuántas personas tienen una enfermedad, eso también es una prevalencia, solo que de manera absoluta. Y dicho así, te sirve para algunos casos esa información, pero a veces esa información de que hay 100 personas enfermas no te ayuda mucho, a menos que digas, ah, pues hay 100 personas de 1000, y si la quiero comparar con otro estado de la República que también tienen 100, pero entre 2000 personas, ah, bueno, pues entonces ya puedo saber que yo estoy un poquito peor, ¿no? En la condición de enfermedad. Así que las medidas relativas lo que sirven un poco es más bien para la comparación. Las medidas absolutas no te permiten comparar nada, porque 100 de un lugar y 100 de otro pues son las mismas 100, pero no es lo mismo 100 entre 1000 que 100 entre 1,000,000, ¿va? Okay. Ahora vámonos con el concepto de la incidencia. La incidencia es una medida, no sé si hasta aquí alguien quiera preguntar algo. ¿Vamos todos bien? Bueno, voy a seguir. La incidencia es una medida que más bien habla del dinamismo con el que nuevos eventos ocurren. Y además, en relación, o sea, tú también puedes decir, igualito que en la prevalencia, ah, pues mira, de esta semana en esta semana que acaba de terminar, ocurrieron 100 nuevos casos. Entonces, como son nuevos casos, estoy refiriéndome que son casos incidentes. Por eso comienza aquí la frase diciendo, la incidencia expresa el volumen de nuevos casos, pero también tienes que decir esos nuevos casos en cuánto tiempo ocurrieron, porque no es lo mismo 100 casos en una semana que 100 casos en un día, ¿verdad? Entonces el tiempo es un factor aquí súper importante a decir, porque si ocurren 100 casos en un día, en un lugar, y 100 casos en una semana en otro, pues en el lugar primero están ocurriendo con mayor velocidad. Así que también ve pensando que la incidencia es una cosa que tiene aparejado el tiempo. Y si la prevalencia, yo te decía, tómalo o asocia a las fotografías con el concepto de prevalencia, te voy a pedir que asocies a los videos con el término incidencia, porque el video te deja ver como una cosa mucho, o sea, te deja ver el dinamismo con el que algo está sucediendo, ¿ok? También puede pasar que la incidencia, me voy a venir a lo que está acá abajo, Yo la incidencia, igualito que la prevalencia, estoy repitiendo esto, puedo simplemente señalar cuántos casos son nuevos y listo. Y esa es incidencia medida de forma absoluta. Pero también puedo decir cuántos casos ocurrieron en tanto tiempo y entre tanta población que estaba en riesgo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Porque es diferente que ocurran 100 casos en una semana entre una población susceptible de 1000 personas a que ocurran 100 casos en un día en una población susceptible de 200 personas. ¿Ves? Así que la incidencia no solo toma en cuenta el tiempo en el que los eventos cambian, también toma en cuenta la población que estaba en riesgo de que eso ocurriera. Te podrás ir imaginando, si eres como, así como, si me estás poniendo atención, te podrás ir imaginando que esta cosa, medir incidencia, se pone un poco más complicado, porque yo tengo que saber primero el tiempo en el que las cosas ocurren, y dos, tengo que tener un sistema que me permita identificar los cambios, y tengo que también tener una medición de cuánta persona estaba en riesgo.
quiero definir este tema del riesgo. Si tú, por ejemplo, si ahora nosotros estamos sentados en nuestra silla y nadie de nosotros se ha caído al piso en este momento, entonces digamos que todos estamos en riesgo de caernos porque nadie lo ha hecho, ¿ok? Si de nosotros ahora, por ejemplo, nadie ha enfermado de tuberculosis, podremos decir que todos estamos en riesgo. Entonces el riesgo es esta noción de que todavía no te pasa algo, pero es probable que te pase. Por ejemplo, en el caso del embarazo, aquí digamos que hay personas que estamos en riesgo de embarazo, pero no son todos, ¿verdad? Porque los hombres no pueden presentar ese fenómeno. Entonces, otra cosa sobre el riesgo, no nada más es que nunca te haya ocurrido, sino que además que sí haya forma de que te ocurra, ¿ves? Por ejemplo, aquí nosotras no tendríamos un riesgo de cáncer de próstata, ¿verdad? Porque no nos ha dado, pero es que tampoco nos podría dar, ¿ves? Así que imagínate que para medir incidencias, aquí lo complicadísimo es que primero tú tenías que saber cuánta gente había en riesgo, y eso a veces no siempre es fácil saberlo. Luego tienes que tener un sistema tan bien generado como para que te permita identificar cuando una persona no tiene la enfermedad y luego cuánto tiempo pasa para que empiece a tenerla. Y además tienes que tener un buen sistema para los diagnósticos. A ver, voy a cerrar aquí con esta idea. Medir incidencias es un rollazo. Es complicado medir las incidencias. Medir las prevalencias no es que siempre sea fácil, pero pues podría ser un poco más fácil. Pero ¿para qué sirve hacer esta distinción? ¿Alguien alguien tiene una idea por qué vale la pena encontrar incidencias o prevalencias? ¿Tú qué dices? ¿Para qué? ¿Por qué hay que tomarse esta molestia en la vida, habiendo tantas cosas interesantes por hacer o más divertidas? A ver, piénsalo. ¿Para qué molestarse en la vida? Podría ser como también, bueno, me imagino como para ver la letalidad de alguna enfermedad o algún agente causante de una enfermedad. Sí, porque si yo puedo saber algo qué tan nocivo es, ¿no? Necesito saberlo a través de la incidencia. Si algo es muy nocivo, quiero pensar que me provoca más casos, ¿verdad? Y si yo tengo más casos, ¿qué va a pasar? Pues probablemente necesite mayor infraestructura en salud, mayor inversión en salud, mayor cantidad de profesionales de la salud. Pero si yo sé que una enfermedad la puedo manejar porque he visto su prevalencia y en el tiempo, digamos, se mantiene constante, pues podría ser o porque no estoy haciendo lo suficiente para prevenirla o porque algo está pasando, ¿no? Así que el monitoreo de la prevalencia, o sea, de ir tomando ir a la selva, ir tomando constantemente las fotos para ver cómo se mantiene como que una cierta población de animales, es una cosa muy útil, ¿ves? Para ir monitoreando, ver los cambios, ver si algo está ocurriendo, si hay un depredador, si se están enfermando de algo o si está creciendo esa población y ese crecimiento pone en riesgo a otras especies. Pero también me sirve la incidencia porque es una medida que me habla de la velocidad con la que ocurren las cosas y también me ayuda a tomar decisiones en el campo de la salud. Entonces, estas dos medidas son como muy lindas. Te voy a ir mostrando como más ideas sobre la prevalencia y la incidencia, ¿ok? Ahora, fíjate en esta imagen que tengo yo acá. En esta imagen yo te quiero mostrar la idea de prevalencia, en donde las caritas que están como sin rellenar son los casos de personas que están sanas de una condición. Es como que yo voy y les tomo una foto y veo que todas estas personas están sanas, todas, ¿va? Ok. Pero veo que en esa foto ya salen personas que tienen una enfermedad y son las que están de color rojo, o sea, las que yo rellené, sé que están como que en rojo de tener una enfermedad. Notas también aquí que tengo yo algunas personas que dice aquí que están con carita triste, que también están enfermos. O sea, hay personas aquí, quiero que veas esto. Yo tengo aquí personas sanas y personas enfermas. Las sanas están felices y las que están enfermas están tristes.
Pero imagínate que yo aquí no fuera capaz de identificar a todas las enfermas, ¿ok? Pero puede ser que sí, como en este caso. Si yo contabilizo, tengo 24 personas en total y de esas 24 sé que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 están enfermas. Entonces mi prevalencia, medida como una forma relativa, o la proporción, pues, es de 37.5% de enfermedad, ¿ok? Pero ahora quiero hablarte como un poco más sobre la incidencia y te pido que pongas tus ojitos de este lado. Piensa aquí esto. Si yo tuviera a 24 personas en total, pero de esas 24 yo sé que 9 están enfermas, entonces el resto están sanas y esas son las sanas que están en riesgo, como lo que te acabo de decir hace un ratito sobre el riesgo. El riesgo es una situación que presentan los que todavía no se han enfermado. Así que imagínate que yo tengo, cuando empezó como el momento en que estoy midiendo algo, la primera vez que fui a tomar fotos o que estoy grabando el video, veo a 18 personas sanas. Y son las personas que digo que están en riesgo al inicio del periodo. Y que después de un mes, lo que yo observo es que de esas 18 personas, ahora 3 de ellas están enfermas. O sea, son mis casos nuevos, pues, mis casos incidentes en un mes. Y pues lo que yo hago es saber, bueno, cuál es mi proporción de incidencia y lo que hago pues es lo mismo que hice acá. Ahora, aunque la operación matemática es la misma, o sea, fue sacar un cociente o dividir una cosa entre otra, la noción epidemiológica no es la misma. Porque aquí estos enfermos, yo no sé si son nuevos enfermos o ya tenían enfermos un año o cuánto. Yo solamente tomé la foto y vi que había 9, pero no sé cuántos son nuevos. En el caso de la incidencia, la concepción epidemiológica de incidencia es determinar los que son nuevos casos de una enfermedad, ¿va? No sé si hasta aquí dije algo que fuera confuso o tú quieres preguntar una cosita, ¿ves? Okay. Entonces, repito, la forma de obtenerlas aquí es la misma, pero aquí lo que cambia es la concepción epidemiológica de lo que estás midiendo. Aquí es prevalencia y aquí es incidencia, pero para que yo pudiera medir la incidencia, digamos que había tenido la necesidad de tener una medición previa antes en donde encontré cuántas personas estaban sanas desde un principio, porque de otro modo no podría medir la incidencia a menos que antes supiera cuál es mi población en riesgo. En este caso, te repito, población en riesgo son los que aún no desarrollan la enfermedad. Si yo no supiera esto, si yo nada más tomo la foto aquí en este lado, pues yo no sé si son casos incidentes o son casos prevalentes, ¿ves? Eso es lo que te quería decir, que para poder entender esto, tenía que saber esto antes. Ok. Ahora, hay una relación entre el concepto que revisamos ayer de mortalidad y los que estamos viendo ahora, que son el de prevalencia e incidencia. Te lo voy a mostrar con una... Voy a dejar de compartir porque quiero más bien que me veas a mí, ¿ok? Bueno, creo que sí me podrías ver, pero yo a ti no. Bueno, ahora, imagínate que en esta bolsa, yo tengo en esta bolsa plumones, ¿va? Ahora, estos plumones anchos son las personas que están sanas, ¿va? Ok. ¿Todo el mundo me alcanza a ver bien? Ojalá que sí. Entonces, yo tengo este plumón lleno de personas que están sanas. Voy a sacar algunas personas sanas, ¿ok? Voy a sacar algunas personas sanas y voy a meter en esta bolsa de personas sanas. ¿Quiénes son las personas sanas? Las personas en riesgo, ¿eh? O sea, esta gente es mi gente en riesgo. Y entonces, ahora estos plumones más delgados, que tienen puntitos, estos plumones son mis personas enfermas, ¿va? Entonces, si yo aquí, en esta población, vengo y le tomo una foto, ¿qué estoy tomando? ¿Prevalencia o incidencia? ¿Qué es esto, muchachos? Aquí es mi prevalencia, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo una prevalencia absoluta de 3 casos. Pero, ¿cómo le haría para calcular mi prevalencia relativa? ¿Alguien me dice? ¿Cómo le haría para calcular la relativa? Serían los 3 casos entre el total de los que están en la bolsa. Entre el total, ¿verdad? No nada más con los sanos, también los enfermos. Entonces, yo dividiría 3 y aquí yo tengo a 7 personas que están sanas. Entonces, sería 3 entre ¿qué? Eso
¿Cuántos tenía sanos? Perdón. Sanos son 7. ¿Serían 10? Exactamente, entonces todo el mundo vamos hasta aquí, ¿verdad? Nos vamos siguiendo. Yo tengo en ¿Sería total... una proporción? Exactamente, exacto. Una proporción, en este caso sería el 30%. Esa es mi prevalencia, el 30%. Sin embargo, aquí es en donde quiero mostrarles lo de la diapositiva nueva. Hay una cosa aquí que ocurre, porque la prevalencia de la enfermedad va a ir cambiando. Si yo, por ejemplo, observo que esta persona que estaba enferma se curó, entonces, como se curó, ahora la voy a tener que reemplazar por una persona curada. ¿Y ahora cuál sería la prevalencia? El 20%. 20%. Pero ¿qué pasa si estas dos personas se quieren cambiar de ciudad? Se van. ¿Notas que mi prevalencia va a cambiar? Es decir, yo tengo a las mismas dos personas enfermas, pero mi base poblacional cambió. Por eso es que esto de la epidemiología luego es complejo, porque las bases poblacionales, lo que yo te decía ayer, los denominadores se mueven y entonces eso lo hace difícil. Podría ser también que además de que las personas migran, o sea, estos dos se van, nuevos enfermos lleguen. Ahora imagínate que llegaron estos 3 nuevos enfermos. Así que ahora tienes que replantearte, ahora, ¿cuántos enfermos tengo? Y cuántos de estos enfermos son nuevos para que sean mis casos incidentes. También puede pasar que algunos de estos enfermos, por ejemplo en lugar de curarse y tener lo que... Pensé que pasa un camión aquí ruidoso. Que a esta persona que estaba enferma, en lugar de reemplazarla por una sana, simplemente tenga que sacarla porque se murió, ¿ves? Entonces, lo que te quiero decir aquí con este ejemplo es que la prevalencia es una cosa que se mueve un montón porque depende de la curación. O sea, si tú de repente tienes una enfermedad para la que empieza a haber una cura mucho más alta, entonces esta gente la vas a tener que cambiar por esto a esto, ¿ves? Porque va a ir como intercambiándose. Pero si en lugar de tener una tasa efectiva de curación, tienes una letalidad muy alta, entonces estos no los reemplazas por nadie, se te van a morir y se van a salir de la bolsa, ¿ves? Eso cambia la base poblacional y cambia los numeradores y los denominadores. Por lo tanto, una enfermedad muy letal también va a tener cambios en la prevalencia. Otra de las cosas que va a traer cambios en la prevalencia es si de repente muchas personas comienzan a enfermarse y a entrar a la bolsa. Eso va a hacer que la prevalencia cambie. Entonces, la prevalencia es una medida muy sensible. ¿Sensible a qué? A la mortalidad, a la incidencia, a la migración o incluso hasta el mismo diagnóstico. Porque ¿qué tal que esta persona sí está enferma? Pero tú no tienes un buen esquema para diagnosticarla. Entonces tú la das por sana, porque no la has podido diagnosticar. Uno puede ser que no la puedas diagnosticar porque no haya una técnica diagnóstica adecuada, pero otra puede ser porque esta persona no puede acercarse a los servicios de salud y ser diagnosticada. Así que, pues ahí es como las cosas donde se ponen difíciles. ¿Qué dices, Ivonne, sobre esto? ¿Qué te parece? Que con tanto que entraban sanos y salían, ya no sé ni cuántos quedaron en la bolsa. Ya ni sabemos, ¿verdad? Lo que hace un sistema de vigilancia epidemiológica es, pues, intentar estar como monitoreando constantemente cómo ocurren las cosas, pero los sistemas de vigilancia epidemiológica no pueden vigilar todas las enfermedades porque, pues, no manches, es un montón, ¿ves? O sea, no hay un sistema, no hay un país que vigile todo, absolutamente todo, porque no se puede. Hay unos que lo hacen mejor que otros, pero la otra cosa es que, bueno, además, por eso se requieren por eso las cosas que, por ejemplo, hace el INEGI en cuanto a demografía es tan importante para salud, para la epidemiología particularmente, porque esos datos demográficos son los que te dicen quién es tu población de base. Necesitamos saber cuántas mujeres hay entre los 15 y los 45 años, ¿ves? Como que ese tipo de cosas. Y también necesitamos que todos ustedes que se van a dedicar a la parte clínica, pues colaboren con los registros de las enfermedades, ¿ves? Y de repente yo sé que es muy tedioso para los profesionales de la salud tener que llenar tanto papel, porque pues eso les absorbe mucho tiempo, pero es que si no fuera por esos papeles, pues estas cosas no sabríamos cómo se comportan. Bueno, eso es como por un lado.
A ver, voy a regresarme acá. Yo no sé si alguien mientras quisiera decir algo. ¿Dónde estoy? ¿Nadie tiene algo que decir? Creo que está aquí. Bueno, entonces, pues eso es un poco lo que te quería decir. Esta diapositiva que te pongo acá dice algunas cosas que yo estaba señalando, ¿no? Cómo es que la prevalencia aumenta o cómo es que la prevalencia puede cambiar. La prevalencia es una medida muy útil, ¿sabes? Muy útil para la toma de decisiones en salud. Pero en los minutos que me quedan quiero hablarte sobre la incidencia. Pero antes de pasar a eso, solo te voy a mostrar 2 diapositivas, ¿va? Si no acabo hoy de hablar incidencia, hablamos de ella la próxima sesión. Bueno, estos son datos de prevalencia que te quiero mostrar para que un poco veas cómo se hacen los reportes de las prevalencias. Por ejemplo, en el año 2010 teníamos a 52,000 pacientes en terapias sustitutivas. Y pues esto es súper útil, ¿no? Para ver un poco cómo es el manejo de la atención renal en México, de como cuánta capacidad hospitalaria y de atención de especialistas necesitamos, y también un poco para irte imaginando cómo se va a poner la gravedad de estas enfermedades, ¿ok? También sabíamos que teníamos alrededor una población de casi 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, pero ahora como ya tenemos un censo nuevo, ven, el censo del 2020, pues ya voy a poder actualizar mis diapositivas. Y también sabíamos que para el año 2013 habían en México viviendo con VIH y SIDA 180,000 personas, ¿va? Ok. Ahora, estas son las prevalencias simplemente como números absolutos. Ahora te voy a mostrar la prevalencia como una proporción o como una razón, ¿ok? Piensa en este cuadro, por favor, en donde yo tengo al total de personas que tienen, de pacientes que tienen insuficiencia renal y que están en terapia de sustitución. No te pongo el número porque lo que te voy a hablar es de la proporción. Aquí no importa el número, sino las proporciones en este ejemplo, ¿va? Entonces, ahí están todos, es el 100%, ¿ok? O si no lo quiero decir como el 100%, este cuadro equivale a 1 o 100%, ¿va? Ok. Ahora, yo dentro de ese grupo tengo a una cantidad de personas que en este caso representan al 66% de estos sujetos que tienen o que requieren diálisis peritoneal, ¿ok? Entonces, de la terapia de sustitución, más de la mitad están en diálisis peritoneal. Y por lo tanto, la otra mitad, pues, requieren hemodiálisis, ¿va? Estos son datos de México, son reales. De estas personas que están en diálisis peritoneal, el 94% son adultos. ¿Alguien sabe o alguien se acuerda cómo se calcula cuánto es esto del total? ¿Cómo se sabe esto? Estos 94, ¿cuánto representan del total? ¿Alguien se acuerda? Les voy a pedir que lo investiguen y lo vamos a ver el próximo, o sea, ¿cómo sé cuánto es la proporción de una proporción? ¿Ves? O sea, ¿cómo calculo esas cosas? Así que lo vamos a ver la otra semana. Muy bien, ahora ya sé que yo sé que entre las personas que están en hemodiálisis, un poco más de la mitad son hombres, ¿ves? Entonces, pero en esta terapia casi toda la tienen adultos. Muy bien. Estas fueron puras proporciones, ¿notaste? Puras proporciones. Ahora te voy a dar algunos datos también de proporciones y de razones, pero ya no sobre las personas que tienen la condición, sino sobre el personal médico y de enfermería, me parece. Todo el profesional médico que atiende a personas que están en terapia sustitutiva, la mitad, un poco más de la mitad, son especialistas en nefrología. 34% son pediatras, pero a ver si no te llama la atención esto, ¿eh? ¿Cuánta proporción es población pediátrica? Al menos con este dato de la diálisis peritoneal. 6. 6. Y en cuanto a la atención, tienes una proporción como muchísimo más alta de profesionales del área de la pediatría atendiendo a una población que es mucho más... O sea, lo que quiero decir es que parece un poco desequilibrado, ¿no? Aquí debería haber más gente. Muy bien, sigo. Y especialistas en medicina interna son el otro 34% que acumula mi 100% de los médicos que atienden a este tipo de pacientes. Sigo hablando de una proporción. Ahora, en cuanto al personal de enfermería,
personal de enfermería en formación general es el 85% y en especialidad es el 14%. ¿Ves? Así es como se distribuyen. Y auxiliares son un 1%. Ahora te voy a dar unos datos sobre las razones y ya termino. Ahí está, aquí. Bien. La razón enfermera general paciente, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuántas enfermeras hay por cada número determinado de pacientes? ¿Ok? O más bien, a cada enfermera, ¿cuántos pacientes le toca ver? La razón es 1,48. ¿Ves? Esa es una razón. Un dato que te dice cuál es la relación entre una categoría sobre otra categoría, pero una no está contenida en la otra, a diferencia de esta, en donde los nefrólogos sí están contenidos en la categoría de médico, en donde hemodiálisis, pacientes con hemodiálisis que son hombres, están contenidos en esta categoría. Pero acá no, un grupo son las enfermeras y enfermeros y otro grupo son los pacientes. Ahora, 1,48. Quiero que alguien me diga cuánto supone que es la relación nefrólogo-paciente. Si de enfermero es 1,48, ¿cuánto creen que es nefrólogo-paciente? ¿A cuántos pacientes le tocaría ver a cada nefrólogo que hay en México? Vamos, escucho sus apuestas. 96. 96. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Sí, yo había pensado como 1,90. Ok, de 1 a 90, ahí les va. Esta es la relación nefrólogo-paciente en México. 1,204. ¿Ves? Ahora, estos datos de las razones, luego la gente no las usa, pero son súper bonitos, ¿eh? Porque luego uno agarra ese dato y te lo llevas a compararlo con otro país. No sé si un día ustedes encuentran esa información. En otros países, ¿cuánta es la razón? ¿Ves? O sea, cada nefrólogo, ¿cuánto paciente le corresponde? Y estos datos también te ayudan a ver si hay o no déficit de especialistas en el país, ¿ves? Eso también te lo permite ver. Bueno, pues para eso sirven medirla, y estos son prevalencias, ¿ves? Esta es la prevalencia de, ¿qué título le pondríamos a esto? La prevalencia de personal de enfermería para la atención de pacientes renales, ¿no? Y esta es la prevalencia de personal médico, o sea, de especialistas en nefrología para la atención de pacientes renales. Y esta prevalencia tiene una relación de 1 a 204. Esta es la prevalencia de nefrólogos en el país. Esta es la prevalencia de adultos que requieren diálisis peritoneal y esta de aquí es la prevalencia de diálisis peritoneal entre los pacientes con insuficiencia renal que están en terapia sustitutiva. Entonces son datos muy bonitos y muy útiles. Ahora, en los minutos que me quedan, que ya no son tantos, voy a hablar un poquito sobre la incidencia. En epidemiología, entender incidencias es súper importante porque no se puede entender la causalidad sin haber calculado una incidencia. Aunque como es tan difícil de calcular, a veces asumimos causalidad simplemente por haber visto prevalencia. Eso no es lo más adecuado, pero a veces es lo único que tenemos. Así que trabajamos con eso, ¿ves? Otra cosa de la epidemiología, igual que de la medicina, que difícilmente trabajas en el escenario ideal y tienes que trabajar con lo que hay. ¿Va? Bueno. Una forma de entender la incidencia podrían ser estos ejemplos, ¿ok? En donde yo digo, mira, en Aguascalientes, en la semana epidemiológica número 2 del año 2016, porque te recuerdo lo que te dije hace un ratito, cuando tú mides incidencia tienes que tener pensado el tiempo en el que ocurren las cosas. Así que en este momento te estoy diciendo, esto fue lo que pasó en la semana número 2 del 2016. Y en esa semana fueron incidentes o casos nuevos de estas infecciones, ¿cómo se llaman estas infecciones? ¿Qué son las IRAS? Infecciones respiratorias, no. Ay, no me acuerdo. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Ocurrieron estos casos de estas infecciones, la cantidad fue de 13,325. Y un dato incidente sobre VIH, ya ves que hace un ratito te mostré una diapositiva que decía, en México, en el 2018, no sé qué año, o 2013, viven con VIH tantas personas, ¿ves? Pero este dato no es prevalente, es de la incidencia, fueron como los plumones nuevos que se sumaban, ¿no? Estos plumones delgaditos, los que van llegando, ¿ok? Y ese dato, pues, es muy importante también, ¿ok?
Ahora te voy a empezar a hablar de la incidencia ya de la forma difícil de medir, ¿ves? Incidencia absoluta es simplemente el número de personas nuevas con una condición, bueno, que presentan una condición como nueva en un periodo de tiempo, ¿ves? Ese periodo de tiempo a veces es un año, a veces es una semana. Por ejemplo, hay enfermedades que te las muestran en gráficas y te dicen, esto es, no sé, para Aguascalientes ocurrieron 20,000 casos de tal enfermedad en un año, porque muchas enfermedades incluso ya ni siquiera te dicen el tiempo porque están considerando que es un año. Pero cuando es un poco menos de un año, siempre te lo suelen decir, mira, este tiempo que estoy considerando la incidencia es en 3 meses, o en una semana, o así, ¿va? Ok. Eso es lo que pasa con la incidencia. Voy a terminar aquí, hasta aquí lo voy a dejar, porque la siguiente forma en que vamos a aprender a entender las incidencias es con una medida que se llama la tasa. En la sesión de ayer yo te decía que hay como 3 mediciones relativas: las proporciones, las razones y las tasas. Las tasas es una forma de medir que cuantifica 3 cosas. O sea, una tasa mide 3 dimensiones. Mide el número de eventos, el tiempo en que esos eventos se desarrollan y la población de base en la que el evento se está desarrollando. ¿Ves? Es una medida compleja y dinámica. Es como, por ejemplo, si tú juegas con alguien, te paras ahí como abajo de un puente o no sé, y estás jugando con alguien para ver el número de carros rojos que pasan. Jugaste a eso, ¿verdad? O el número de carros de un color o lo que sea, camiones del Bimbo, lo que tú quieras. Entonces, lo que tiene ese juego es que, pues, uno, depende de cuántos carros rojos efectivamente hay en la ciudad, ¿ves? Eso es el numerador. Los carros rojos que hay porque ese es el evento que te interesa a ti medir. Pero para que tú puedas ganar en el juego y contar o sea, como la mayor cantidad de carros, depende primero de cuánto tiempo vas a estar sentado abajo del puente, ¿ok? Y imagínate que tú le vas a dedicar 1 hora a estar sentado abajo del puente. Piensa ahora que los carros rojos circulan súper lento, más lento que los demás. Puede ser que en esa hora no alcances a ver muchos, no porque no haya muchos, sino porque van mucho, muy despacito. Entonces, la velocidad a la cual pues transitan esos autos también es uno de los factores de los que va a depender cuántos alcanzas a contar tú. ¿Me estoy explicando? Y la siguiente cosa también, pues que depende ¿cómo decirlo? De qué tan comunes sean los autos de esa característica en el lugar en donde estés. O que en donde tú estés posicionado, efectivamente pasen autos. Bueno, el ejemplo se puso un poco raro, pero perdón, lo que te quiero decir es que es muy importante tener en cuenta varios factores. Al final, tu número de carros rojos que alcanzas a ver o tu número de enfermedades que alcanzas a contar dependen de cuánta enfermedad efectivamente existe, de qué tan rápidos se estén presentando y además de cuánta población estaba en riesgo de entrada de padecer esa enfermedad, ¿ok? Bueno, ¿me ayuda alguien a leer este concepto, por favor? Si quiere yo, maestra. Gracias. Incidencia como medida relativa. Las incidencias tienen implícita la idea no de presentar una condición estática como hacen las prevalencias, sino de mostrar la magnitud de una transformación de una condición a otra. Vistas de forma absoluta, las incidencias indican el número de sujetos que cambian de estatus, de sano a enfermo, pero de forma relativa. Representan la magnitud de sujetos que presentan un evento en función de los que tenían la posibilidad de presentarlo. Estos últimos denominados como población en riesgo. Entonces, una tasa de incidencia representa el riesgo de pasar de una condición a otra, tomando en cuenta la población. ¿Qué pasó? Perdón, maestro, es que me da risa. Perdón, maestro. No te preocupes. A ver, ¿quieres te ayudo? Una tasa de incidencia representa el riesgo de pasar de una condición a otra, o sea, de ser así a ser esto de aquí, ¿ok?
tomando en cuenta cuánta población estaba en riesgo de que eso le pasara y el tiempo en que esa transformación ocurre. Dicho de otra manera, lo que te mide una tasa es la fuerza con la que se dan los cambios, mide la fuerza y por lo tanto es una medida, digamos, para identificar la causalidad, la etiología y la efectividad de los tratamientos. La medida que necesitamos sobre la morbilidad es la incidencia. Por eso, cuando empecemos a ver la noción de un ensayo clínico, vas a ver que un ensayo clínico está hecho para cachar incidencias, para atraparlas, para verlas. Un estudio, digamos, como una encuesta, un estudio transversal, no puede ver incidencias porque un estudio transversal es tomar una foto, pero un ensayo clínico es grabar un video. Entonces, el video sí te va a dejar ver cuando una persona, estando en una condición, ahora pasa a estar a la otra, ¿ves? Es algo así. O lo mismo que un estudio que se llama cohorte. Una cohorte es un seguimiento de pacientes en el tiempo. Pero para llegar a la parte metodológica de este curso, en donde vamos a aprender diseños de estudios, es importante que tengamos un poco claro de ¿para qué hacemos el diseño de estudios? Pues lo hacemos porque queremos medir cosas en salud. ¿Pero qué cosas queremos medir? Pues a veces interesa medir la incidencia. Por ejemplo, cuando quiero entender etiología o efectividad de tratamientos. Pero cuando quiero entender, por ejemplo, cómo se ocurren pruebas diagnósticas o simplemente cuál es la magnitud de una enfermedad, pues el diseño metodológico que voy a ocupar puede ser otro, no un ensayo clínico, sino un estudio de casos y controles o un estudio transversal, ¿ves? Entonces, depende de lo que yo quiera cachar, lo que yo quiera encontrar, es el diseño que voy a usar, porque hay diseños que sirven para una cosa y diseños que sirven para otra. Muy bien, pues hasta aquí vamos a terminar, porque si no ya se vuelve como mucha información. Muy bien, terminemos hasta aquí. Ojalá que te haya parecido interesante lo que estamos revisando para que revises la lectura que te dejé allí, hagas tus apuntes, hagas tus anotaciones. El próximo lunes que nos encontremos, vamos a hacer un poquito de ejercicios para practicar. Por favor, en aula virtual, revisa en la carpeta que se llama actividades de aprendizaje hay dos documentos de Word. Hay uno que dice ejercicios para práctica y otro que dice más ejercicios para práctica. Abre el de que ejercicios para práctica y empieza a hacer los que tú puedas hacer. Lo que tú ya sepas hacer hasta ahorita, hazlo, ¿va? Y los que no, esos los vamos a ir también revisando acá para poderlos aprender a hacer juntos. Pero adelántale a lo que puedas, ¿te parece? Y pueden hacerlo en parejas o en grupos de 3, no lo tienes que hacer solo. Bueno, no sé si hasta aquí, Valeria, ¿a ti qué te pareció la clase? ¿Qué dudas te quedaron? ¿Qué aprendiste hoy? Que muchas veces cuando vemos las estadísticas que nos presentan, por ejemplo, ahorita en el caso del COVID, que es algo que tenemos todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, no nos imaginamos lo complejo que es dar las cifras para prevalencia, incidencia, la cantidad de muertes, la cantidad de ingresados por un hospital, y que es un trabajo muy complejo que muchas veces lo damos por sentado. Y pues ya me quedaron, o sea, no dudas, pero más bien como de tratar de entender más cómo se dan todos estos fenómenos. Curiosidad. Muchas gracias, Vale. Bueno, pues cuídense todos mucho. No sé si alguien quiera decir algo más antes de despedirnos. ¿Alguien quisiera comentar algo? Maestra, la presentación que puso en aula es, bueno, es la que está en la otra carpeta de materiales de aprendizaje. Esa es la que... esa es otra. Ajá, materiales de aprendizaje es como lo que hay que leer para estudiar. Y actividades de aprendizaje son las cosas que hay que hacer para acabar de aprender, ¿va? Entonces, en materiales de aprendizaje está las diapos de ayer y una lectura, y ahorita les subo las diapos de hoy, ¿va? Y en actividades de aprendizaje hay dos documentos en Word. Abran el primero que está allí y empiecen a hacer los ejercicios que puedan hacer, ¿no? Con lo que ya saben, y vamos a irlos trabajando en estos días también para aprender a hacerlo todo lo demás, ¿va? Sí, muchas gracias. Bueno, pues cuídense mucho y tengan todos muy bonito día y ya nos saludamos hasta la siguiente semana. Estudien, por favor, ¿va? Sí, Gracias, maestra, maestra. igualmente. Gracias, maestra. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes.